¿Apagamos la luz? Igual sí. Igual sí, ¿no? La principal o esta. La principal, mejor. La ¿no? principal. Encima del fondo. Si no con esa ya la daño. No, es esta de aquí. Esa. Ya. Sí, se ve. Sí. Oh. Ahí va, perdona. Muy bien. Como traigo mucho material, es fácil que no podamos ver todo. Cuando os canséis, cortamos y bueno, a mí me gustaría mostraros todo, pero bueno, hasta que aguantéis. Vamos a ver poesía. Vale. Yo empiezo, como ya os comentaba a los que habéis estado por aquí, escribiendo poesía tradicional, poesía pura y dura. En un momento dado, yo me admiro de que he sido capaz de terminar un bolígrafo completo. Hasta ese momento los había perdido. El hecho de escribir y ver que terminas ese bolígrafo me llama la atención, y a partir de ese momento lo que hago es, a la mesa que yo utilizaba para escribir, atar el bolígrafo que utilizaba normalmente. Esos son los bolígrafos que yo utilicé escribiendo y que conseguí agotarlos desde marzo del 80 a abril del 81. Las imágenes, algunas no son muy buenas, porque yo en aquella época no hacía fotografía, no tenía nada, y casi todas están recuperadas de internet, o sea que alguna imagen deja un poquito que desear. En este caso, durante esa época, yo escribía mucha poesía, casi todo lo que se escribí con esos bolígrafos fueron poesía, era poesía. Yo a esta obra la llamo antología poética. Vamos a ver poesía objeto, poesía visual, poesía performática. Todo fue un cajón de desastre durante mucho tiempo, y aún así sigue siéndolo todavía aún. Todavía no ha habido teóricos que se atrevan a definir muchas cosas. El caso es que la definición más simple, poesía objeto, es cuando hay volumen, cuando es un objeto manipulado o hay tres dimensiones. En este caso, este sería un poema objeto. Poesía visual es cuando el soporte es plano, es o un collage, o un dibujo manipulado, o una fotografía. Y poesía performática, pues cuando intervienen otro tipo de actividades creativas, artísticas, cercanas al teatro, cercanas a la música, cercanas a otro tipo de creaciones que lo que han hecho venir a enriquecer este tipo de creación. Esto sería un poema performático. Es el primer poema de este tipo que yo hago en Extremadura. Yo había vivido en Cuenca, en el campo de Cuenca. Nunca había visto un coto de caza, no sabía lo que era un coto de caza, y me sorprendo al llegar a Extremadura y salir al campo y encontrarte continuamente carteles de cotos de caza. En una fiesta de una salida al campo de amigos, de varios amigos, pues estábamos allí tranquilamente pasándolo bien, íbamos a comer y íbamos a disfrutar. Estaba el cartel cercano y en un momento dado se me ocurre la idea de vamos a hacer algo con el cartel, y impliqué a todos los que estaban. Había niños, había todo el mundo acarreando piedra, hasta que conseguimos ir poco a poco eliminando el cartel y cubrirlo, hacer un monolito, y el coto de caza desaparece.
Yo volví por allí a los 2 o 3 días a ver cómo estaba el monolito y ya había desaparecido. Ya habían, el propietario de la zona del terreno ya había eliminado el trabajo que habíamos hecho nosotros. Digamos que es un poema acción, hay una acción de mucha gente participando en ella y se consideraría un poema acción. Este es un poema que bueno, después de este se hace en el 92. En el 92 yo solía pasear mucho por la zona de Mérida, del Guadiana, salía mucho a leer al campo y en un momento dado me encuentro un canto rodado muy agradable al tacto, muy suave, me llamó la atención y bueno, pues lo cogí. Y hacía muy poco que había leído a Ángel Crespo. Ángel Crespo, que fue uno de los traductores de la poesía concreta brasileña a España, tenía una definición, definía la poesía como una piedra en el camino. El buen poeta tropieza en ella y el mal poeta te la tira a la cabeza. Y después de leer Ángel Crespo, después de leer ese canto en la mano, pues el poema me lo encontré, estaba hecho. Fui a un joyero, le dije, por favor, ¿me puedes grabar esto en la piedra? Y se hizo ese poema en el 92. Este poema se ha recuperado. Y en la Feria del Libro del año pasado se hizo una edición especial del poema. En este caso, pues ya está hecho con rayo láser. Es una piedra grabada con láser. Y no sé si conocéis alguno la revista La Lata. La Lata es una revista que está enlatada toda. Todos los números llevan 20 años haciendo revistas enlatadas que para ver el contenido tienes que abrir la lata con un abrelatas. En este caso ya tenían agotadas todas las latas, le habían utilizado todas las latas que había en el mercado y es la primera que utilizan que se abre como si fuera un bote de pintura. Puedes abrirla y encontrarte el poema para ser lanzado. Se hizo una versión. Se hicieron 500 ejemplares para la Feria del Libro de Madrid, se vendieron y ahora se ha hecho otra segunda edición de 300. Es un poema objeto. Lo que yo hago con los objetos, he creado muy pocos yo como creador. Casi todo lo que hago es manipular los que ya existen. En este caso, es un disco de pizarra de flamenco. El flamenco a mí en Castilla no se oía, no se lo consideraba, no se valoraba, y mucho menos la juventud. Nunca había oído flamenco, pero al llegar a Extremadura doy con una gente que controla flamenco, que sabe flamenco, que me implica y que me mete dentro de ese mundillo. Y pasó igual al encontrar el disco de pizarra, que el disco se llama Aires Flamencos, pues me encontré el poema hecho. Lo único que tuve que hacer es ese mango de madera a modo de pai, a modo de abanico, y el poema está hecho. Un poema objeto, porque el volumen es manipular un objeto. Yo soy muy aficionado a la sabiduría popular, a los dichos, a los refranes, que todos los refranes y todos los dichos están basados en la experiencia de muchos años y de mucha gente, y al final termina siendo un dicho que te terminas creyendo. Muchos ya desfasados y muchos ya no tienen sentido porque las circunstancias han cambiado. Pero bueno, ¿quién no ha oído nunca lo de la letra con sangre entra? Seguro que todos lo habéis oído y yo
en concreto Boedo, en muchas ocasiones. En muchísimas ocasiones, pues resulta que paseando por un parque que habían podado los rosales, que estaban los rosales por allí tirados, pues se me ocurrió coger uno en la mano, jugando con él, y al ratito pasaba una señora con un niño y le estaba echando la bronca por algún motivo. Algo había hecho el chaval en la escuela, algo había pasado, que le estaba diciendo la letra con sangre entre. Y automáticamente, pues eso que lo había oído tantas veces, en ese momento dado, pues lo escuchas de otra manera y el poema te lo encuentra. Hacer poesía de este tipo no es sentarte a hacer un poema visual, es encontrártelo, encontrarte el dato, encontrarte el motivo, encontrarte la anécdota y automáticamente el poema surge, sin querer y sin pretenderlo, te surge. En este caso hubo una época en que al menos por la zona extremeña había muchos periódicos locales, prensa gratuita, eran muchos periódicos comerciales y bueno, pues yo recuerdo que estuve recogiendo periódicos por curiosidad nada más durante unos meses en casa a ver qué me llegaba y llegué a llenar cajas de cartón llenas de prensa local, prensa regional gratuita. El poema se llama Sobredosis. Es un exceso de información que al final pues, no te informa nada y te comunica mucho menos. Sobredosis. Casi todos son anécdotas. En este caso los extremeños tenemos muy cerca a Portugal. Para cualquier festividad, una excusa es ir a celebrarlo a Portugal, a comer marisco, a comer. Entonces, estando en un restaurante portugués, pues surgió que alguien se ensució y necesitaba servilletas y llamó al camarero y, por favor, ¿me puede traer una servilleta en castellano? Y el camarero trajo. En este caso se llama guardanapo. Guardanapo es servilletero en portugués. El hombre nosotros apenas controlamos el portugués, pero ellos hablan perfectamente el castellano y nos entienden perfectamente el castellano. El hombre muy digno y muy en su puesto dijo, tengan ustedes el guardanapo. Entonces la palabra guardanapo se me quedó grabada y no sabía. Me sugería algo, pero no tenía muy claro qué hacer con la palabra y automáticamente pues, eran unas fiestas por allí locales, son las banderitas que se utilizaban, ahora son de plástico, antes eran de papel, eran para adornar las casetas y las ferias locales, como guardanapo. En casi todos hay una pequeña crítica, así un poco velada, más bien política. En algunos dicen que religiosa, yo no suelo respetar bastante, pero bueno, hay, digamos que esto es el lector, es el que lo ve, el que decide darle. Yo juego un poco y utilizar mucho la ambigüedad, no hablar claro, dejar la cosa y que sea el espectador o el lector el que lo complete. Por el tipo de trabajo que hago, me suelen relacionar mucho con pintores y con dibujantes, y me suelen invitar a exposiciones de pintura. En este caso se celebraba el centenario de Lorca, y bueno, me invitaron a participar en una exposición dedicada a Lorca. Las fotos no son muy buenas, pero la idea es, pues, Lorca es la mirada de Lorca junto a Cervantes, son los autores españoles más conocidos en todo el mundo y más traducidos. Es una mirada de Lorca
hacia el exterior, pero en esta obra en concreto tiene mucha importancia el negro. Yo intentaba reflejar la España negra de la época, la España negra de la zona, y el blanco. El blanco es, si conocéis los pueblos andaluces recién encalados, es un blanco que deslumbra, es como la nieve, y el contraste de ese blanco y ese negro beneficia mucho a este homenaje a Lorca. De un solo trazo puedes pintar el arco iris. Yo soy un forófobo, aquí no me ha dado tiempo, pero suelo visitar todas las tiendas, entonces eran de todo 100, todas las tiendas de los chinos, de todos los sitios por donde paso, porque siempre encuentras algo que si no es en ese momento, en cualquier otro te puede sugerir una obra. Pues una visita a una tienda de todo 100, ves clara la idea y compras la brocha por un lado y la caja de colores por otra, y de un solo trazo puedes pintar el arco iris. Mira, aquí esto es un ejemplo claro de eso que os comentaba de dar participación al espectador. No es lo mismo que esa obra la vea una persona de izquierda, que la vea una de derecha, que la vea un nacionalista. Depende a quién alguno me tacharía de antiespañol, otro de antipatriota, en este caso, digamos que los autores de esa obra sois vosotros, y depende de lo que veáis en ella, pues así termina el poema. Alguno le prendería fuego también, y la obra se llama Bandera a la Española. Otra invitación a una exposición, en este caso se hacía una muestra en Cáceres y el tema era antirracismo, controlar el racismo. El comisario que organizaba la muestra, pues al invitarme no tenía muy claro cómo yo iba a hacer. Normalmente cuando hay una exposición, los creadores, los pintores intentan presentarse con la mejor de sus obras para que llame la atención y, si es posible, la vendan. Cuando yo me presento y le digo al comisario que mi obra es esa, el hombre se echó las manos a la cabeza y que eso qué es. Se te va conmigo. La obra se llama Abrazo de Razas. Abrazo de Razas. La obra ya aparecía en el programa mi nombre y aparecía feo el ignorante. El caso es que se arrinconó un poco allí detrás casi de una columna, y al final fue la obra que más se reprodujo en prensa y que más se habló, en unos casos por el hecho de estar medio escondida y medio camuflada, y en otros casos porque es tan simple, es tan elemental y no hace falta decir mucho más contra el racismo. Abrazo de razas. De vez en cuando algún juego, alguna licencia. Yo, como no soy nada, me he permitido hacer de todo. El ser osado muchas veces da resultado y otras veces metes la pata hasta el fondo. En este caso, pues empecé a tallar madera. Estos es madera de haya y son fichas el poema se llama Ménage à Trois. Y son unas piezas de madera bastante gruesas que hasta que conseguí ajustarlas de tal manera que encajaran a la perfección, pues surgió uno de mis primeros trabajos en madera. La sombra es pues un poco contra la cultura europea. Intentó invadir América con su cultura y al cabo de los años pues esa es la respuesta, que
escultura romana, la sombra que nos produce es esa, la sombra. Invasión. Hubo un momento en el que las latas de Coca-Cola llevaban esa imagen que yo no sé si la retiraron porque esta obra estuvo expuesta en Arco y la compró un museo. Entonces, Coca-Cola tiene una colección de arte muy interesante en la cual de alguna manera tratan la Coca-Cola. La estuvieron viendo, el galerista que la expuso con la idea de ofrecérsela a los de decoración Coca-Cola, pero no les gustó. No les gustó ni a ti, aunque la vieron, porque se dan una vuelta por todos los stands a ver qué hay de Coca-Cola para enriquecer su colección, la estuvieron viendo, pero pasaron. Pero automáticamente después de eso pasó a un museo y la compró. Y al poco tiempo dejaron las latas de Coca-Cola de reflejar, quitar esa imagen. Ya no han vuelto a poner la Coca-Cola y lo que hacen es poner rótulos y cosas, poner texto. El poema se llama Invasión y son las latas de Coca-Cola y por detrás un recortable infantil. Las niñas jugaban con mariquititas, se llamaban las muñecas, y yo era de mi edad, o sea, era mío, era de cuando yo tenía recortable, todavía lo conservaba, y me dio mucha pena utilizarlo para eso, pero ahí está el poema, Invasión. En este caso el título es muy importante. Se llama Comunicación. Muchas veces es más interesante intentar escuchar a ver qué te comunica un ladrillo a escuchar lo que se transmite por ciertas ondas. Comunicación. Esto es tan simple, seguro que todos, paseando por algún parque, por algún jardín, habéis cogido una hoja, pues son dos hojas, si las unes y encima las sujetas, es un poema de amor. ¿Qué más puedes decir que estar unido a alguien similar a ti y estar sujeto con un poema de amor? Una broma a mi zona donde resido, Made in Extremadura. Son se llaman mangurrias, son las bellotas, aparte de las bellotas, de la capucha que llevan, se llaman mangurrias, a los cacereños le llaman mangurriños y a los de badajozenses les llaman belloteros. Badajoz es la bellota y Cáceres es la mangurria y bueno, en este caso son muy alegres porque lo que llevan son cascabeles. Madre mía, esto surgió cuando España entra en el mercado común europeo. Mi idea era un puzzle infantil. Y lo que yo pretendía con eso es que todas las naciones europeas, todas están presentes. Si te molestas en buscarla, está toda Europa ahí metida, cuadriculada. Para hacer esta obra, pues utilicé 3 atlas. Tuve que comprar 3 atlas porque a lo mejor en una ficha metías una París, pero no te entraba Roma y tenía para que todas las capitales europeas estuvieran dentro de esa Europa, se llama Europa. Pues tuve que comprar 3 aulas y destrozar 3 aulas. Bueno,
mi trabajo yo. Los últimos 35 años he estado trabajando en una comunidad de rehabilitación de toxicomanía. Y durante finales de los 90, en Extremadura hubo un descontrol de pastillas. Habían unas pastillas que nadie sabía de dónde venían ni cómo llegaban. El caso es que la gente las consumía sin saber muy bien lo que estaba consumiendo y hicieron bastante destrozos por ahí. Y bueno, jugando un poco como si fuera un bólido de carreras, el poema se llama Directo al Paraíso. Es una cajita con el bólido dentro. Este es uno de los poemas que más contento estoy con él. Yo tuve la suerte de publicar muy joven. Publicar con 18 años, y en aquellos años era complicado. Y bueno, pues te surge la posibilidad de publicar, y publicar lo que sea. Me daba igual, lo que querías era publicar y que se hablara de ti y que te conociera. Fueron muy pocos libros los que se publicaron. Yo creo que la edición no llegaría a 200. El caso es que la edición no salió de Cuenca. Algún libro que se compró la familia, los que me quedé yo, que no había manera de sacarlos, y ya después de muchos años aparecen esos libros en casa de mis padres. Me di una vuelta por las 2 librerías que había en Cuenca, que solamente había 2, por si les quedaba algún ejemplar más para hacerme de ellos, y con esos ejemplares hice esos ladrillitos. Yo lo llamo mi primer libro. Y bueno, ese es mi primer libro, ese es mi primer escrito. Y bueno, es un poema objeto, un libro de artista, porque es un libro, hay un texto escrito. Mi primer libro. Este es otro homenaje. El centenario de Lorca se celebró mucho, y en este caso, pues esos versos: la muerte puso huevos en la herida, si los leéis despacio, son muy fuertes, pertenecen al llanto por Ignacio Sánchez Mejía, y lo traspasan 5 plumas para Lorca. El número 5 era un número mágico, lo utiliza mucho en su obra. Las 5 de la tarde, 5 guardias civiles, 5 chorros de sangre. También es porque nació un 5 de junio, me imagino que tendría algo influido. Y surgió la obra esta, otro homenaje a Lorca en el centenario de su celebración. La muerte puso huevos. Esto lo recuerdo, sí, más o menos. No hay gente muy joven aquí, pero seguro que todos lo reconoceréis. Eran etiquetas que se ponían a los productos en cualquier bazar, en cualquier tienda. Se marcaba el precio, era precio venta al público, y era en pesetas. Yo en mi casa había oído de siempre, de toda la vida, a mi abuela. Mi abuelo era carnívoro, no le gustaba, bueno, aparte de que no había pescado, que el pescado a Cuenca no llegaba, no había frigoríficos, no había nada. Casi toda la familia era carnívora. Carnívora de caza, porque tampoco había ganadería allí. El caso es que mi abuelo, ya muy mayor y ya muy maniático, no respetaba los viernes de vigilia, que no se podía comer carne. Y mi abuela pagaba una bula para poder que mi abuelo pudiera comer carne. Eso lo contaba mi abuela, lo contaba mi madre. A mi abuelo yo no se lo veí nunca, ya era muy mayor cuando la poca relación que tuve. El caso es que en muchas ocasiones tuve presente lo de la bula, que si pagas puedes comer carne y no es pecado, y si no pagas y comes carne,
Estás pecando. El poema se llama Cuestión de precio. Un poco desfasado ya, porque es bastante viejo este poema. Como veis, abraza España desde el País Vasco. Está sujeto con un candado, pero es un candado que tiene combinación, que si te molestas y empiezas a jugar con él, llegas a abrirlo sin necesidad de llave. Si en su día alguien se hubiera molestado en jugar con el candado se hubiera abierto antes. Es la época dura de ETA. La época dura de ETA. El poema se llama Pozo de Sueños. Se abre el candado, yo llegaba a abrirlo sin saber la conversación, perdón, la combinación. Pozo de Sueños. Este también es un poema. De este poema surge es el primero, es el que me da la idea. Surge otro poema nuevo y surge todo un libro. Hay mucha relación entre mi poesía discursiva y mi poesía visual. Hay poemas discursivos que generan poemas visuales y hay poemas visuales que generan Y hay poemas visuales que generan libros discursivos. En este caso, pues no sé si reconoceréis, es la mirada de Picasso, los ojos de Picasso. Si os molestáis en ver fotos de Picasso, veréis una mirada penetrante, dura, y hay un texto que acompaña que dice: la imposición y la violencia es siempre la razón del poderoso, y cuando los valores regentes no evolucionan, corren el riesgo de convertirse en arcaicos. Justamente enfrente, como disparos de luz, la sensatez y la sabiduría del pueblo. Ese poema, que fue la primera idea después de ver un retrato de Picasso, estuvo dormido mucho tiempo sin moverlo. Surge otro poema que, si pasáis por el Museo Fuster, ahora mismo está expuesto en el Museo Fuster, que es una cartuchera que utilizaba la Guardia Civil. La Guardia Civil, los guardias raso que no tienen graduación. Entonces, esa cartuchera, lo que hice yo fue llenarla de lapiceros de colores. También se llama Disparos de Luz. Ese poema, Disparos de Luz, genera un libro de poemas discursivos y ha llegado a generar hasta una obra musical. Apareció un músico, vio el poema, le llamó la atención, creó una obra musical y bueno, le estuvimos poniéndole letra, y al final la orquesta de Extremadura y los coros de Extremadura lo han estrenado, lo han representado ya 4 veces. Este es el otro poema, este es el que ahora mismo está en el Museo Fuster, que es el mismo título, Disparos de Luz, y el libro no lo traía, lo podía haber traído para haber leído algún poema, pero bueno, hay un libro también y está la obra musical de Disparos de Luz. Pan para todos. Eso es está encontrada en el Sáhara, en el desierto del Sáhara, y bueno, fue utilizada por el ejército español. Conmigo llevaba casi 15 años sin saber qué hacer con ella, y en un momento dado fue tan fácil como tener una barra de mano al lado y ponerla encima y encontrarte el poema después de tener
es poeta esa, durante años sin saber qué hacer con ella. Van para atrás. Luz divina. Aquí la idea era, pues bueno, llenar de vírgenes la bombilla completa. Me di una vuelta por las pocas joyerías que hay en Mérida y vírgenes había muchas, pero para mi economía era prohibitiva, era imposible comprar tartas vírgenes. Y lo que hice fue las más asequibles, las más baratas, comprarlas, y así hay casi 30 medallas dentro de la bombilla. Luz divina. Otro intento de esculpir. Veréis, en mi obra aparece mucho lapiceros, bolígrafos, colores, también por la cercanía de la escultura. En este caso, Extremadura, en casi todos los pueblos hay una ermita donde está el patrón o la patrona del pueblo, y lo que era costumbre, ya cada vez menos, era que cuando alguien enfermaba en la familia, normalmente el abuelo o la madre hacía una promesa al patrón del pueblo y le llevaba un esboto. Entonces te encuentras ermitas en que hay paredes llenas de brazos, de manos, de orejas, de cabezas. Depende de dónde estuviera el mal, se hacían al principio, ahora ya las hacen de plástico porque siguen todavía haciendo un material muy raro. El caso es que está lleno de esbotos, y bueno, después de una visita a una ermita de esas y ver tal cantidad de esbotos allí, empecé a jugar con un trozo de madera y surgió ese esboto. En este caso yo suelo ser muy fiel a la idea. Aquí mi obsesión era que esa peonza, que ese trompo bailara. Llegaba, los libré, fue complicado, parece fácil, pero si lo haces a mano, equilibrarlo de tal manera que lo lances, que baile y que seas capaz de cogerlo con la mano así. Cuando yo fui capaz de tener el trompo en mi mano bailando, di la obra por acabada, y el poema se llama Corazón de niño. Sigo con el Ayas, estos Ayas. Los colores no son muy fieles. Esto es el lápiz ese del debe y el haber, el rojo fuerte del lápiz y el azul fuerte, pues apenas se aprecia ahí. Pero bueno, todos estos son azules, menos este, que es el rojo. El poema se llama El disidente. Me he traído unos pequeños poemas porque el poema se llama Camada de víboras y es un homenaje a todos los compañeros poetas, escritores, periodistas, todos los que de alguna manera utilizan la palabra para expresarse. Es muy fácil cruzarte en el camino con muchas víboras y bueno, algunos las ha sufrido. Espero que vosotros no las sufráis tanto como las hemos sufrido algunos. Camada de víboras. Ay, algunos de los poemas que he leído pertenecen a este libro. Este libro es un libro religioso, encontrado en la costa de Moyano, que me llama la atención el título, Verdades Eternas, y que lo compro solamente por el título. Me llama la atención y empecé a buscar verdades eternas. ¿Qué verdad es eterna? Lo tuve mucho tiempo,
final, la más cercana y más bonita fue el de caminar por Caminar Cansa, y me aparece este poema. Este poema lo utilizo, lo expongo, y la idea sigue en la cabeza. Consigo hacer un poema, consigo escribir un libro de poemas con el mismo título, y bueno, es un libro que puede tener más de 30 años, quizá, el libro ese pues ha estado en mi casa siempre. Yo tengo 2 hijas, ninguna de ellas, hay una que tarde, pero bueno, ya empezó a entrar un poco a ver que su padre era muy clara, decía que eran mariconadas, que me dejara hacer mariconadas y me dedicara a otra cosa. El caso es que descubre ese libro después de casi 30 años publicado. Lo lee y le llama la atención. Papá, ¿y esto lo has escrito tú? Aquí me llama la atención y me dice, ¿por qué no me dejas que me lo ponga en el pie, haciendo un tatuaje en el pie? El caso es que le acompaño a hacer el tatuaje. Respeta la tipografía. En aquel momento no había los medios que hay ahora, que la podía haber hecho más bonita, la podía haber hecho, pero yo tenía una imprentilla que tenías que componer letra a letra, y no siempre salía bien. Salió como salió, el poema es ese. El caso es que la acompaño por curiosidad a mi hija a hacerse el tatuaje en el pie, y al final me lo hice yo también, respetando la misma tipografía que está, con los fallos que tiene, porque hay una separación, pues nos lo decimos los dos con los fallos que tenemos. Como un poema visual genera un poema discursivo y todo un libro discursivo. Es la mezcla, la cercanía de una cosa con otra. Mi casa es un caos. Hay unas zonas en que solamente entro yo, porque aquello es imposible que entre nadie. Y bueno, y haciendo limpieza un día, pues a la hora de barrer, a la hora de recoger, había muchas moscas muertas, no sé por qué motivo, llevarían mucho tiempo allí porque hacía tiempo que no barría. El caso es que al recogerlas en el congelador para tirarlas a la basura, pues las iba a tirar alegremente a la basura, y me di cuenta que aquello era poesía pura, que eso no se podía tirar. Tenía un tarro vacío cerca, no había tantas, había por ahí más o menos, y digo, esto hay que hacer algo con él. A partir de ese momento tuve a mis hijas cazando moscas, y yo cazando moscas por toda la casa, hasta que completamos el tarro, le hicimos el vacío, y ese señor se llama Gran Reserva, fin de siglo. Son las últimas moscas del siglo pasado, que se conservan en perfecto estado todavía. Desata el nudo que te ata. Esto es un cordón que se utiliza en joyería, es un cordón plateado, metalizado, es muy agradable al tacto, muy agradable a la vista. Y bueno, parece muy simple y muy fácil, pero este poema me costó meses hacerlo. Mi obsesión era hacer el nudo cuadrado, que esto fuera, cuando ya empezaba, ya lo tenía medio hecho, se arrugaba, se hacía una bola, se deformaba. Entonces, conseguir esta maraña, porque está entretejida, me costó meses. Ahora soy experto en hacer nudos cuadrados, hacer perfectamente sin ningún problema. En mi casa siempre ha habido misales. Bueno, siempre.
Mi madre fue la última que utilizó el misal, pero mis abuelas, mis tías, siempre hubo misales. Iba a misa y se seguía la misa con el misal en la mano. Yo los había visto de pequeño y las había visto a ellas. Cuando vuelve un misal a mi mano otra vez, no veo el misal, veo las cintas. Por motivos religiosos, no sé exactamente qué motivos son, pues aparecen estos tres colores y el poema te lo encuentras. La bandera republicana está hecha. Y para darle un poquito más de fuerza a esos tres colores, utilicé, el título se llama Están colgadas tres cruces. Esto es un libro de artista, un libro de objeto. Es un texto que son casi unos 12 folios escritos que yo he ido recortando línea a línea. Cuando yo era joven y cuando yo era niño, utilizábamos una serie de cordones de plásticos para trenzar. Era una manera, hacíamos llaveros, hacíamos corazones, hacíamos herraduras. Era una manera de trenzar. Con 4 cabos vas haciendo eso. El caso es que esto es como una culebra de casi 12 metros, hecha de papel. Pues escribía, recortaba, unía, iba empalmando, iba tejiendo, y lo único legible que queda ahora es el final, o sea, porque podría haber seguido escribiendo, pero bueno, ya lo consideré suficiente. Y al final dice, paso a paso voy dando fin a mi propio entierro. Era un texto un poco triste. Y bueno, ahí surgió el libro y está en Portugal, en coleccionista portugués. Este es un poema que no estoy contento con él porque no lo he conseguido realizar. Lo he intentado en varias ocasiones y no he sido capaz. Me invitan a un certamen en Sevilla, a contenedores, a participar. Yo les digo que sí, y cuando ya se iba acercando la fecha del certamen, el coordinador me pide necesidades, qué necesitaba, qué necesidades tenía. Y yo le digo que me interesaban inmigrantes sudamericanos. El poema se llama Acilema. Acilema es América al revés, que hubiera pasado en América si el norte hubiera estado en el sur, o el sur hubiera estado en el norte. El comisario se asustó, ¿cómo te voy a conseguir 20 o 30 inmigrantes? Porque yo lo único que llevaba era el estarcido este, estarcido para poner sobre una cartulina, y que los inmigrantes llevaban un tampón con su huella, fueron rellenando el mapa de Acilema. Al final me presento con eso y me había conseguido 3 o 4 inmigrantes nada más. Y lo que pedí, por favor, al público que me echara una mano y que participara. El público se levantaba, ponía con su huella y rellenamos eso. Pero esa no era mi idea. Y lo he intentado en varias ocasiones y no consigo a un colectivo de inmigrantes que se anime a hacer, no tiene por qué ser muy grande, puede ser más pequeñito, que con 15 o 20 inmigrantes se podría hacer. Acilema. Fusca. Por mi tierra, la fusca es la hierba seca con la que se aviva el fuego, con la que se enciende el fuego. Como veis, son, pues, al sacar punta al lápiz rojo y el lápiz amarillo, se consigue esa fusca. Yo suelo utilizar materiales encontrados casi siempre, materiales pobres, de una economía a la que
pueda tener acceso. En este caso es plata. Y bueno, esto está hecho porque hubo una persona que se ofreció voluntaria: si me lo das, lo pago yo la razón del caso. Este fue el cartel, hablando de Pamplona, del Polvorín. Este cartel anunciaba la exposición en el Polvorín, en la ciudad de allá. Y está hecho de plata. Hicimos el poema, se le quedó el nombre. Y lo único que conservo es la imagen. Ni pincha ni corta. Este también me ha traído algún problemilla de vez en cuando. Pues casi siempre hay en la sala alguna chica, alguna mujer, pues que la tacha de antifeminismo. Que no se me ha ocurrido hacer eso, se llama razones de fe, a ver quién no cree con esas razones. Si a mí me hubieran estado los hombres, seguro que no hubiera hecho otras razones de fe distintas a la de esas. Son modelos de una época en España que los calendarios de bolsillo, casi todos los bares tenían por una parte los de la patrona y los de las vírgenes escondidos, y tenían por otra parte los de hechos con modelos que ni siquiera alguna era más fuerte que otra, pero bueno, que tampoco eran muy llamativos. Razones de fe. Pues casi siempre ha habido alguna protesta entre el público. Este es tan sutil y tan elemental que pasa inadvertido. Y bueno, y en España últimamente es muy frecuente, y sobre todo en política. Un lápiz azul que escriba rojo y un lápiz rojo que escriba azul tiene un nombre muy claro y político: tránsfugas. Hay gente que se cambia de chaqueta fácilmente. Los rojos se vuelven azules y los azules, algunos se vuelven rojos, pocos, pero algunos se vuelven rojos. Esto es toda una serie y todo un libro. Antes de funcionar Internet, existe todavía, pero ya en Internet, el ISBN. Todos los libros que se publican tienen un ISBN. Antes salía un tomo publicado en papel Biblia. Es un papel muy fino, muy agradable al tacto. El caso es que me hice con los tomos de ISBN de los últimos 10 años. Y me molesté en ir recortando los libros que me hubiera gustado leer, pero que no había leído, y que hubiera necesitado unas cuantas vidas para poder leerlos. Hice una exposición, hice un libro. La exposición se llamaba, este es un título de libro, el título, el autor, la editorial, el precio. Y el libro se llamaba El peso de la ausencia. La sensación de acostarte todos los días sin haber hecho la mitad de las cosas que tenías que hacer. Esa ausencia de leer, esa ausencia de hacer cosas, pesa, y en algunas ocasiones pesa más. Bueno, aquí también, porque fue al poco tiempo, también fue algún comentario dañino por el título. Yo lo llamo palmatoria, porque no deja de ser una palmatoria, porque entiendes todas las cosas de palmatoria, pero ahí podéis ver perfectamente el 11 de septiembre, que es cuando las torres gemelas caen. También se ve el símbolo del dólar, ¿no? Es el símbolo del dólar, las torres gemelas.
es una palmatoria, es lo que quieras. No hay otro, eso lo volví a utilizar, no sé si estará ahora. Bueno, un millón, gira el mundo, gira. Vamos a ir, yo no sé, no controlo el tiempo, no quiero cansaros, no sé cómo andáis. 20. Pues vamos a ir más rápido para poner algún vídeo porque si no... Bueno, os voy a ir contando solamente los títulos retales. Este es el que me ha aparecido, que se llama Valor en Alza. El único negocio que no tiene riesgos de tener problemas es ese. Un poema de amor. Otro poema de amor. En este caso es importante, es un haiku que dice: encadenado, atado a tu risa, dulce amarga. El primero que pensara en una cadena seguro que no estaba pensando para nada en amor, para retener, para prohibir, para atar. Cuando España gana el título europeo, en mi barrio, en mi casa, que fue un caos, la gente en los balcones, los coches por las calles circulando, pitando y con banderas. Yo había tenido un porrón sin utilizar un montón de tiempo y bueno, encontré el momento de utilizarlo. Al día siguiente fui a un chino, compré la banderita y lo metí en el porrón. El poema se llama Porrón, Porrón, Palpero. Y este ha sido, bueno, creciente. Yo sabía lo que era la casta, pero nunca la había oído con tanta frecuencia cuando aparece Podemos y se empieza a hablar de la casta y la casta y la casta. Y la casta estaba presente en todos los telediarios, en todas las noticias. Y bueno, surge la castanola. La castanola que un galerista amigo le gustó, me pasa la siguiente. Y cuando Arrabal vino a estrenar a Madrid el Mercader de Venecia, se la regaló a Arrabal. Tengo una carta de Arrabal en la que me agradece la obra y me cuenta que le ha lucido ya en varias ocasiones. Bueno, este es un poema. Esto me hubiera gustado, si tenemos tiempo luego. El poema se llama Jauja. Jauja es la tierra de la abundancia, donde hay tanto y sobra tanto que atan los perros con longaniza. Yo había hecho pruebas con varios perros y bueno, esa es la idea. La idea esa se llevó a cabo un primer intento en Madrid, en el cual el secretario que está utilizando el ordenador tuvo parte de intervención con una perra que tenía mi hija. Allí se hizo una prueba solamente con un perro, pero luego lo hice yo en Salamanca con 2 perros. No sé si habéis oído hablar del encuentro PAN en Morille, un pueblo donde todos los años se celebra un encuentro. Hay un cementerio de arte, entierran siempre una obra. Pues en una de las celebraciones de PAN sacamos a 2 perros a pasear con longaniza por todo. Bueno, esto es el final del poema ese del libro que fuelle. Este es un homenaje a León Ferrelli, que utiliza mucho el Cristo. Y bueno, un homenaje a él. Esta es incompleta porque esto tiene 20 años, quizá más.
obra está completísima, mi biografía en tarjetas. Tengo pues casi 60 tarjetas de bancos, de sindicatos, de seguridad social, de carnet de conducir, y ese será mi último problema que monten mis hijas cuando yo la palme. ¿Cómo se Mi titula? biografía. ¿Cómo se titula a mi biografía? Mi biografía. Y estos son fotografiaciones. Yo no soy un mal fotógrafo, pero bueno, desde que el móvil ya lleva cámara, me surgen muchas cosas rápidas que surgen en el momento y que, bueno, pues estás comiendo con un par de amigos, te los costas dos botellas, te los pones una foto, y no es nada especial. Esto sí es una acción. Esto es una acción en Sevilla, en un parque, nos ponemos de acuerdo los tres amigos, nos subimos cada uno a un árbol distinto, sin ninguna pretensión, a una hora que no había nadie, y quedamos allí a ver qué pasaba, y bueno, y nos quedamos allí leyendo. Allí estábamos leyendo tan tranquilos, en un momento dado pasa alguien, nos ve, nos mira, al ratito pasa otro, se llega a crear un grupo de gente allí, esperando que ocurriera algo, y cuando ya nos cansamos de casi una hora estar en el árbol, nos bajamos y no pasó nada. La gente esperando allí a ver qué pasaba, no pasó absolutamente nada. Con los huevos, yo nunca había celebrado mi cumpleaños, en mi casa son muchos hermanos, tenemos 8 hermanos en total, y lo único de especial que se hacía ese día, mi madre, la mujer, hacía la comida que le gustaba, que más le gustaba al que cumplía los años. Esa era la fiesta. Unos pedían lentejas, otros pedían paella, y esa era la festividad. Y empiezo a celebrar mi cumpleaños ya mayorcito, con mucha edad. Y bueno, una de mis celebraciones es esta, en el que la mata pues era yo. Es otro cumpleaños que también en el contenedor de la esquina. Otro cumpleaños. Aquí, saliendo del armario, siempre es tiempo y siempre hay posibilidades y oportunidades de salir del armario. Si alguien tiene que salir, pues que no lo piense más y salga del armario. La realidad haciendo estragos. Aparece América en muchas de mis obras como actriz. Esto es una historia de casi un año. Yo conviví con la dinastía de los Melones. Tuve 3 reyes, el rey Melón I, el rey Melón II y el rey Melón III. Aquel año para mí fue un año loco, que había muchísimas actividades y de casualidad, en un melonar de unos amigos, me regalan un melón, lo cojo y dije, con esto hay que hacer algo. Y a partir de ese momento, donde me invitaban, exigía que no me invitaban a mí solo, que tenían que invitar al rey, que me acompañaba, y aparece conmigo el rey, pues en Valencia, en Montreuil, aparece en Voces del Extremo. Eso es un Voces del Extremo, en el que aparece, aparte de aparecer yo en el programa, aparece junto al rey, y el rey Melón primero. El rey Melón llega un momento en que se va pasando y no lo comemos. En un festín, en una fiesta, se come el rey Melón primero y así le torno al rey Melón segundo, que es del mismo melonar, de donde es el rey Melón primero, que el rey Melón primero me acompaña a coger al sustituto, y ocurre igual con el rey Melón segundo. Está un tiempo
Y el rey Melón III, que ya fue el reinado más corto, porque ya la temporada ya se acababa ya no había melones. Pero el rey Melón primero se comió en Morille, en el encuentro del pan. El rey Melón II, siempre había un maestro de ceremonias, que era el que partía el melón y lo pasaba a comer en el público. En el rey Melón II, el que ejerció de maestro de ceremonia fue Luis Alberto de Cuenca, que se prestó a repartir el melón entre los asistentes. No sé qué es. Ah, no, bueno, eso es mi 68 cumpleaños. En vez de una tarta, una tortilla española que a una prima mía de Sadán exquisita, esa fue la tarta de ese último. Sí, está bien. Pues pasa los días a ver si somos capaces de ver. Yo no quiero cansaros, pero mientras localiza los vídeos, si queréis preguntar algo, ¿El rey Melón III? el rey Melón ¿Estoy cogiendo apunte? tuvo una vida muy corta, pero tuvo la oportunidad de estar presente en la Asamblea de Extremadura, en un pleno, y hubo muchos políticos que se hicieron fotos con el rey Melón III, en plan de broma, en plan de... Algunos que has sacado, o sea, tienes como mucha paciencia y son como trabajos de chinos que se suele decir, ¿no? Como ese de las cadenas y, ¿no? Como muy manitas. Muy bonitas. He perdido mucho tiempo. Si te pueden enseñar algo que no sabes, no pierdas el tiempo que te lo enseñen y luego ya tú... Yo he intentado hacer todo muchas veces y uno no puede hacer todo porque no podemos. Entonces, durante mucho tiempo mi idea era yo, hacerlo todo mío, y desde que empecé a compartir autoría con pintores, autoría con fotógrafos, autoría con músicos, todo va mucho mejor y todo sale mucho mejor. Bueno, vamos a ver. Esta. Ah, sí, esta. No, la de Museo de un Ah, no sé. Bueno, esta obra de es un poema de acción. Baja un poco. Desde el mando. Ah, desde el mando, aquí. Esta acción la he hecho en Huelva, que fui portada de la prensa ese día. La he hecho en Madrid, en Lavapiés, que no se llegó a terminar porque hubo problemas con la policía. La he hecho esto en Córdoba, en Cosmopoética, que la hice por la mañana y hubo que repetirla por la tarde porque estaban contentísimos con la obra. En este caso, que es la primera vez que se hace, me invitaron para hacer algo y yo les sugerí hacer un libro con los pies. Yo llevaba una serie de plantillas que te las ponías en los pies, ibas pintando y ibas pisando y se iba haciendo el libro. Estaba preparado para hacerlo en la Escuela de Arte de Córdoba. Se iba a haber hecho allí en un pasillo largo y el caso es que todo aquello sobre la marcha fue cambiando y al final esa idea salga en la calle. El libro tiene casi kilómetro y pico. Eran unas bobinas de fiselina, una tela que coge muy bien la tinta y seca muy rápido. Y los alumnos, la policía me paraba el tráfico, iba el trayecto desde la Escuela de Arte hasta la feria del libro. Llevábamos una bicicleta que habíamos puesto en las ruedas, también unos tampones para escribir el libro, que se iban alimentando de tinta de vez en cuando. Ahí está un poco pobre, no ves, en tinta, porque no lo había pisado casi nada. O sea, eso luego lo repetí 4 o 5 veces
pasé las plantillas a los alumnos para que ellos participaran también. El caso es que todo eso que veis ahí blanco al final termina cubierto de imágenes. Y aquí lo curioso de eso es que me obligaron, me propusieron, oye, que estaba funcionando muy bien, que por qué no lo hacemos esta tarde otra vez. Y bueno, pues eso, es un homenaje a Miguel Hernández, jugando con el verso de no soy de un pueblo de bueyes. Yo llevaba una zanahoria en la cabeza, jugando también con la fábula de Esopo, de la zanahoria. Y en un momento dado lo que hago yo es revelarme y decir que no, que yo no soy de un pueblo de bueyes, cojo la zanahoria y me la como. Vamos a pasar porque si no, no va a dar tiempo de todo. Me voy a poner uno muy curioso que no ha llegado a celebrarse por culpa mía. No sé lo que es. Oh, espera, aquí. Afganistán, no sé. Esto es la Madrid. Para. En Madrid la comunidad madrileña invita a una serie de gente, solamente nos daba un minuto de intervención. Éramos, no sé si éramos 17, no podíamos pasarlo del minuto. Durante la noche de los libros, una semana antes, en todas las estaciones de metro que había pantallas y en todos los metros donde había pantallas, se iba a proyectar este pase de 17 creadores. No podíamos pasarlo del minuto. Se monta todo el espectáculo, el coordinador controla todo, hace el montaje y 2 días antes de la proyección, alguien de la comunidad, no era el ayuntamiento, era la de la comunidad, quería verlo, a ver cómo quedaba todo, y ve precisamente mi minuto y no le gusta. Mi minuto es este. No se llegó a realizar. El 16. Son todas las imágenes en las que de alguna manera aparece España en mi obra y por eso luego los compañeros dijeron que yo les dije que nada, que me retiraba, pero que se hiciera lo que ya se había montado. Decidieron no participar y no se llegó a hacer después de todo eso. Podemos ponerle agua. Estas historias antes las hacía yo casi todas, participaba activamente, pero uno ya va cumpliendo años y muchas cosas no puede hacerlo. En algunas ocasiones pues me ha ayudado mi hija, me han ayudado amigos, y en esta ocasión, ¿no se ve? Ah, sí. En esta ocasión me propusieron hacer algo con gente con problemas de inclusión. La idea es mía, pero esto es una calle central de Mérida, es la calle más comercial de Mérida, la calle Santa Eulalia. Es la plaza del mercado de Mérida. Me ayudó la chiquita esta, que era la monitora de ellos.
soy agua, tú eres agua, lo que cambia es el recipiente. Sí. Se agotó el agua, fueron a por más agua y no se querían ir y todavía alguno me para por la calle y me dice que cuando hacemos algo. Que la seguida consiga. Este está hecho en una escuela de arte después de darle una charla a los chavales. Pues todos querían participar y todos participaron. Mi intervención era esa, bueno, era hablar y en directo era hacer esta acción. El que lo sigue, lo consigue. Eran unos dados truncados en los que se podía formar la palabra amor y era cuestión de jugar y de tirar. Se hace de rogar muchas veces. Pero bueno, ahí está. Después de eso, que es el tiempo real que tardó en localizarlos, pues todos querían ver cuánto tiempo tardaban. Hicimos en el pasillo del centro, hicimos una hilera y hasta que no pasaron todos, se ve la hilera. Y todos pasaron por ahí. Vamos a intentar más. Yo cuando a mí me da un poco corte, una jaula, en este es la prueba que hizo con mi hija. Esa es mi hija, es un perro. Y Lucas fue... ¿Lucas es el perro? No, Luke. Yo estoy grabando. Eso fue la primera vez que más o menos surgió la idea cuando mi hija tenía perro. No, bueno, es el buen serio. Sí, no, bueno, si les das de comer antes en condiciones Ya. y el perro es tuyo, el problema es cuando lo No lleva va a otro. dejar, sí. Es bonito la reacción de la gente ante... ¿Tú lo habías visto eso? Sí. Ah, bueno, claro, lo hiciste tú. Lo hice yo. Pero no tengo. Ah, no, lo tienes. Ya desapareció después en algún ordenador.
Ahí aparecen los protagonistas ahora. Ah, chicas. Bueno, yo creo que me quedé nunca de gracias. Vamos a ver este ya de Leonor Lesa, que también me ha ayudado mi hija. Ya tengo que pedir ayuda para estas cosas. Reconoceré en muchas zonas de Madrid. Y algún personaje, si prestáis atención. Ese. Así. Sí. Torrente. Pues nada, es un paseo por la Puerta del Sol, por la Gran Vía, por... Menos mal que notas hay una niña tímida, ¿eh? Pues esto es poesía también, ¿no? Poesía, acción. Pasa otro porque es pasear por la Gran Vía y pasear por... De esto a lo mejor grabas una hora y luego se quedan en minutos. Por ejemplo. Ese está hecho, está hecho en el... pudo provocar un problema diplomático. Está hecho en un festival, en el Museo Fostel de Malpartida, un festival que duró 3 días. Ese es el primer día y es el primer acto. Después de la intervención del consejero de Cultura en un salón que hay en el museo, pues al final del salón estaba yo, cubierto por la bandera americana, y con esa campana lo que intentaba era atraer a todo el público a ir a donde se iba a celebrar la acción. Yo lo único que les pedía a la gente del museo, lo único que necesitaba era un mástil. Y el museo me puso un mástil que todavía sigue allí después de un montón de años. Y el problema, estuvo 3 días allí, prácticamente pasó desapercibido. La gente entraba al museo, entraba a las acciones, a las personas, y bueno, ni siquiera se fijaban en la bandera. Pero allí estuvo 3 días ondeando esa bandera. Esta imagen, está la bandera europea, la bandera española, la bandera extremeña, y es al lado. Después de meses de haber sido realizada, lo vio alguien y le criticó que por qué el dinero público se gastaba para eso, que eso podría haber provocado con Estados Unidos un problema diplomático y que no teníamos por qué
criticando ni siquiera el museo, porque el museo lo único que facilitó fue el espacio, criticando al coordinador. El matrimonio entre homosexuales es tratar de la misma manera lo que es diferentes, se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas, y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque son componentes distintos, hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta. Ahí la idea es mía, la locución es de la botella y Rodolfo es el que hace el montaje. Ese me lo censuraron. Tú también puedes. Son tantos los golpes que uno ha recibido ya que por unos cuantos más no importa. Eso es dentro de una exposición, esa era una de mis obras, y la gente estaba ahí, no se atrevían, pero cuando se lanzaba uno que se ponía los guantes, automáticamente se lanzaba el resto. Pues entonces os agradezco mucho que me hayáis A ti, te va. Si tenéis algo que preguntarle. Yo quería preguntarle acerca de ese precisamente, posiblemente igual lo has pulsado, desde la lluvia no avisa. Yo tengo unos 600 refranes rescatados del mundo rural. Los tengo que es sin publicar ni nada. Cuando sea lo haré a la luz ese proyecto que tengo. Y a raíz de ese hay uno que igual le voy a sugerir, le voy a dar a ella también. Yo soy muy refranero. Sí, es que la gente me regala libros de populares de todo el mundo. En este caso son rescatados de grupos de WhatsApp, de conversaciones con agricultores, ganaderos. Bien, precisamente es una anécdota que iría, bueno, yo paso ahora adelante para cuando lo publique, si tarda un par de años o lo que sea, que es precisamente la lluvia no avisa, pues en este caso es el tiempo tampoco avisa. Era muy común hace 50 60 años, cuando no existían los paraguas, que los pastores iban con una manta al campo. Entonces, en una mañana, un día de abril dice, por excelencia es el mes más loco que suele haber, que por la mañana igual hace calor y por la tarde te pasma de frío. Entonces, un pastor joven decide dejar la manta en el corral. Y por la tarde, cuando viene de regreso, por la mañana hace un día cojonudo, por la tarde ya hacía mucho frío. Y a lo que era de regreso al corral, que entonces los corrales estaban alrededor del pueblo, en lo que se llamaban las eras, entonces lo ve un hombre y le dice: hombre Jesús, pues ¿qué has hecho con la manta? Y dice: mi hija, abuela, hacía esta mañana mucho calor, le he dejado en el corral. Y dice: ni por frío ni por calor, en casa te dejes la manta, pastor, que si no te sirve para taparte, te servirá para tu mate. Muy bien, muy bien. Yo recuerdo una performance que hiciste en Madrid que era, me acuerdo y eran todo memorias una de todas. ¿Eso no lo grabaste? Eso no lo grabé y hubiera sido muy bonito aquí. Sí.
Yo tengo varios. Tengo el libro que está hablando, se llama Me acuerdo de Cuenca. Sí. Y son mis recuerdos de infancia hasta que yo salgo de Cuenca con 18 años. Desde los primeros recuerdos hasta los 18. Luego tengo varios cuadernillos que no han llegado a ser libros. Pues tengo los recuerdos de la mili, mis recuerdos del Sáhara, mis recuerdos de viajes, mis recuerdos... Pero en concreto ese eran recuerdos de infancia que para la gente que tenga mi edad y un poquito menos, unos 10 años menos, son comunes, porque aquí pocos os acordáis dónde se vendían los yogures por primera vez. Yo compraba los yogures en la farmacia, que los fermentaba el farmacéutico, y son recuerdos de infancia. Pues recuerdo, he comentado a alguien, fue anoche en la cena. Recuerdo cuando yo me fumé el primer porro. Yo me fumé el primer porro el Viernes Santo de 1967. Son recuerdos, estoy hablando así, pero con recuerdos de programas de televisión, recuerdos de anuncios, recuerdos de canciones, recuerdos. Y es que es muy participativo. Cuando lo he hecho varias veces eso. Y empiezo yo con una música de fondo que me acompaña, y en un momento dado yo digo que ya estoy cansado de que me cuenten los recuerdos. El público, siempre tengo que introducir algún gancho para que empiece, porque no todo el mundo se lanza a contar sus recuerdos, pero en cuanto sale uno o dos y cuenta los recuerdos, el micro va pasando de mano en mano. Y bueno, yo recuerdo una vez cuando se presentó, porque creo que fue en Edita, que hubo que cortar porque era la 1:00 ya y la gente se iba, y la gente, todo el mundo salía allí a contar sus recuerdos de la infancia. Hubiera sido bonito aquí, y hubiera sido quizás muy bonito con gente mayor. Eso en una... Somos gente mayor. No. No, yo creo que entre nuestros padres y nosotros no hay tanta diferencia como entre nosotros y nuestros sobrinos. No, yo lo he hecho varias veces, y quien más recuerdos tiene es la gente mayor. En una residencia de ancianos te pones con eso y te cuentan cada historia, que muchas son... Y eso fue muy bonito. Se guardó un buen recuerdo. Bueno, y se publicó un libro. Lo publicó Jayo lo publicó. Me acuerdo de Cuenca se llama. Son todos recuerdos, muchos pues son locales con personajes de la ciudad, pero los que no son locales, los que son comunes a toda España. Pues los primeros yogures se vendían en las farmacias, antes de que apareciera Danone y apareciera. Recuerdo que teníamos unos tarros de cristal, llevabas el tarro de cristal al farmacéutico y te llevabas uno fermentado en yo no sé cómo, pero al menos en mi tierra me acuerdo del primer muerto, pues son historias que a un niño, bueno, yo me fui de Cuenca ya mayor, ya con 19 años, pero sobre todo los primeros de infancia son muy bonitos, muy bonitos. Antonio, yo en ese libro hice un descubrimiento, porque el primer contacto que yo tuve contigo en los 90 fue porque publiqué en una revista que tú editabas, se llamaba Píntalo de Verde, que era una revista ensamblada, y al leer este libro, me acuerdo de Cuenca, descubrí de dónde venía el título Píntalo de Verde. Igual lo puedes contar. Bueno, era una broma, no existe. Los amigos de la época, no sé ahora cómo serán los niños de 11 años, 12 años. Anoche conocí a una pareja que me daba mil sopas con ondas. Entonces éramos muy torpes, muy tontos, muy gamberros.
Y siempre íbamos en grupo, nadie se atrevía a hacer absolutamente nada en solitario, ninguno quería destacar. Entonces era típico en pandilla ir en grupo, siempre 3, 4, no muchos más. Y siempre que uno del grupo se tiraba un pedo decía, pintarlo de verde. Y era en cualquier sitio, en el cine, en la calle. Pues, era la contestación, la propuesta que hacía, el que se lo tiraba se lo tiraba a conciencia para que sonara bien. Y bueno, eso lo cuento en mi acuerdo. Creo que muchas de tus obras, además, lo que ha hecho es dinamizar a otras personas para estar ahí. O sea, pintar la caja de los truenos, o sea, muchas cosas que han sido participativas. Sí, bueno, han sido muchos proyectos. Sí. Muchos proyectos. Me ha traído muchas alegrías, muchos amigos, pero muchos enemigos también. Las envidias, ¿no? Cuando son cosas colectivas, que la participación es limitada y pues fíjate, la centena fueron 100 libros, publicar 100 libros a 100 autores, 100 amigos para toda la vida, pero al que no has publicado no te lo perdonas nunca. Yo dirigí una colección que se llamaba La Centena y empecé a numerar al revés, desde el 99 hasta el 0. Si hubiera empezado desde el 0 hacia el 99 no hubiera acabado. Pero el hecho que había que llegar al cero me obligó, un proyecto que tenía en 7 años, tardé casi 15 años en hacerlo, pero llegué al 0. Llegué a publicar el 100 libros. Y bueno, pues de eso todavía tengo enemigos por ahí, y fíjate que eso hace ya unos cuantos años, se puede hacer más de 20 años. Pues nada. Pues muchísimas gracias, Antonio. Vamos a darle un aplauso fuerte, ¿no? Bueno, y gracias al espacio por habernos prestado. Muchísimas gracias. Ha salido muy bien para el comienzo, que yo no lo veía. Le voy a fastidiar, le voy a hacer una última pregunta. Has empezado diciendo, hablabas de poesía performativa, poesía visual, poesía gráfica. Revientas todos los límites de cualquier definición. ¿Por qué necesitas empezar definiendo? Bueno, en esto hay mucho creador, pero hay poco teórico, hay poco técnico. La poca gente que ha escrito de esto, sobre esto más o menos serio, yo he dejado de escribir. En un momento dado he escrito sobre ello, pero no somos los personajes ideales para escribir sobre ello. Yo puedo ignorarte, no digo dentro del campo ese, aunque seas muy buena, si yo te pongo al final de la fila y no hablo de ti, no te cito, y eso no es envidia, hay rencillas ya para la gente que a lo mejor le va bien, y si te va bien, pues le molesta a otro que te vaya bien a ti. Y yo he tenido muchísima suerte en todo, en mi vida. He tenido una época muy buena. He estado coqueteando con el circuito creativo, con el circuito artístico. He estado en Narco 8 años seguidos. Tengo un bra en bastantes museos. Pues eso mucha gente no me lo perdona. Pero no me lo perdonan ni compañeros, ni siquiera gente que no es compañeros, pintores. ¿Y tú qué haces aquí si tú no pintas nada? Entonces, hace falta trabajos serios, investigadores. Últimamente se están haciendo muchas tesis doctorales del tema. Y tiene que ser gente ajena a que practique esto, que imponga un poco de orden. Ya nos hemos quitado la coletilla, el hecho de llamarle poesía muchas veces la ha perjudicado. Porque antes había poetas que no entendían que por qué estábamos llamando poesía a eso. Si no se hubiera llamado poesía y si se hubiera llamado otra cosa, pues ahora mismo las nuevas tendencias
que es donde entran todo este tipo de cosas. Si se hubieran llevado nuevas tendencias, a lo mejor no hubiera tardado tanto en hablarse de este tipo de cosas. Pero hemos tenido en contra a todos los poemas, a todos los poetas tradicionales, hemos tenido en contra a todos los pintores tradicionales y no tan tradicionales, pintores de vanguardia, y no hemos sido nada pues hasta que más o menos Rosa pues, no entra en el circuito de galeristas. Las galerías, yo no sé dónde estamos, qué opinión tendrían de esto. Yo he tenido mucha suerte. Cuando muere Rosa, una galería apuesta por mí. Busca un sustituto para que gente entre. Y esa galería, pues es un negocio. Le interesa si vende, si es capaz de venderte. Esta galería, la primera que me coge a mí, tenía mucha clientela que le pagaba a plazos. Había una serie de coleccionistas que le ingresaban todos los meses 300 euros. Todos los meses. Y el galerista, cuando le pasaba una obra de un autor, que normalmente se la sugería el galerista sí es cierto que tenía muy buen criterio y tenía buenos autores. El caso es que cuando muere Rosa, pues se acuerda de mí y me dice, oye, pues, ¿por qué no trabajamos? Y bueno, y la sorpresa es que él ya en su mente, él ya sabía que a alguno de los clientes que tenía fijo y que le podía meter alguna obra de mis obras, que ya tenía alguna cosa vendida. La sorpresa es que exponemos y vende cosas a gente que no eran clientes de él. Es gente que de alguna manera se lo facilitó. Yo tampoco conocía a mucha gente, pero va gente a la exposición y compra. Entonces eso le hace apostar por mí, me lleva a Arco, en Arco vende, me vuelve a llevar a Arco. Los galeristas no se casan con nadie, si no eres rentables, al metro cuadrado de estar en Arco le tiene que sacar el producto, si no, ni siquiera pagarlo, muchos te cobran. Digan al autor, oye, te llevo una obra a Arco, pero me tienes que pagar esto. Pero a los que llevan es porque saben que van. El galerista mío, el primero, a los 2 días ya le era rentable el stand, había pagado el stand, todos los gastos que había tenido de transporte, de seguro, todo ya estaba amortizado y empezaba a ganar dinero al tercer día. Mi relación con él fue muy buena y gracias a él, pues quizá gracias a él estoy yo aquí, porque a mí como creador llevo sin vender una obra hasta sin vender 3 o 4 años, hasta hace muy poco que he vendido una después de... Pero tuve una época buena, no solamente de venta, más que la venta tampoco lo hacía por vender, porque el mundo del artista es bastante duro, tienes que hacer muchas concesiones, que bueno, si tienes tragaderas y no te importa, pues bien, pero como lo tengas muy claro y digas que no pasas por el aro, pues rápidamente te desechan y buscan a otro. He tenido mucha relación con galeristas y lo que están buscando ahora es gente joven. Gente muy joven, la gente joven viene dando muy fuerte, saben mucho, controlan muchos medios y cualquier galerista que coja a un niño, a un chaval de 20 años, de 30 años, con los conocimientos que tienen ahora y sepa encauzarlo y sepa meterlo, pues apuesta por el futuro. Muy bien. Pero hace falta gente ajena que escriba del tema, ajena pero con conocimiento, que tengan, que sea fiable, que sea creíble. Nosotros, los que practicamos el tema, no valemos para eso. A mí se me ocurrió escribir un artículo hace 15 o 20 años de las revistas ensambladas
y ahora me llaman para hablar de revistas ensambladas en todos los sitios como técnico y como especialista. Acabo de dar un curso a la Universidad de Andalucía como especialista en revistas ensambladas por un artículo que escribí hace 15 años sobre el tema que, bueno, sí, tenía conocimientos, pero no, que los he ido adquiriendo después. Después, pues es un tema que te gusta, que te apasiona, no lo dejas y intentas ponerte al día, pero que no soy quien, que tiene que ser alguien que controle, que sepa y ajeno, sin ningún interés especial. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Gracias.